Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana Juan Rodríguez y yo estamos con Sergi Bastardas, uno de los dos fundadores de Colvin. Colvin es una Digital Native Vertical Brand que vende flores online. Y uno se pregunta, ¿a estas alturas se puede todavía cambiar el mercado de las flores online? Sergi nos explicará por qué sí. Por qué es un mercado fragmentado tanto en el lado de retail como en el lado de la producción. Y por qué el hecho de eliminar intermediarios y conectar directamente la producción con la venta puede generar grandes eficiencias que justifiquen el crecimiento de un negocio como Colvin. Además, Colvin, que empieza con un fundador que viene de Amazon, de ver grandes operaciones, y un fundador que viene de banca de inversión, de ver grandes procesos de fundraising, consigue convencer a inversores de todo tipo, levantar más de 70 millones de euros de financiación y conseguir escalar su negocio, abrir múltiples países y multiplicar las ventas por 3 año tras año. En el podcast de hoy, como no puede ser de otra manera con Juan Rodríguez, vamos a indagar los márgenes y los economics del negocio. Vamos a profundizar en cómo se sustenta, cómo captan, cómo hacen la logística, cuáles son los márgenes brutos. En fin, un podcast que todos los interesados en los e-commerce y en las Digital Native Vertical Brands no se pueden perder de ninguna manera. Y este podcast es posible gracias a todos vosotros que nos escribís, nos enviáis feedback, compartís el podcast en las redes, nos motiváis a que sigamos haciéndolo cada semana. Y el podcast de esta semana también es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que centraliza todos los procesos entre empresa y empleado en una sola plataforma en la nube. Por fin los directores de recursos humanos pueden dedicarse a hacer crecer sus organizaciones y no hacer papeleo. Muchísimas gracias a todos vosotros y a Factorial por hacer posible este podcast y sin más, os dejo con Colvin. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, buenos días. Juan. Y con Sergi Bastardas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sergi? Encantado de estar aquí. Sergi es fundador de Colvin. ¿Correcto? Una startup, un e-commerce de Barcelona que ha crecido mucho, que ha estado en los medios últimamente porque ha levantado una ronda muy importante, ¿no? De 45 millones. 45, sí. ¿De dólares o euros? Euros. Euros, vale. Nosotros hemos publicado dólares. Dólares. Depende del medio, sale uno u otro, pero de momento euros. Y bueno, empezasteis en 2016. Sí. Y básicamente vendéis flores. Sí. Entonces, empecemos por aquí, ¿no? ¿Cuál es el pitch que hacéis? O sea, cuando explicáis vuestro proyecto, ¿cómo lo explicáis? Resumiendo mucho y después entramos en detalle porque sí. Es un sector que no es muy conocido, ¿no? Nosotros lo que queremos es reimaginar cómo funciona la industria de floricultura. Floricultura empieza por flores y plantas y para hacerlo lo que estamos haciendo es crear el nuevo ecosistema digital para la industria, ¿vale? Entonces nosotros empezamos hace más o menos, como decías, 2016-2017, o sea, empezamos diciembre de 2016 con un modelo e-commerce direct to consumer, ¿vale? Donde nosotros lo que hacíamos versus lo que hacía la industria era ir directamente al productor, ¿vale? Relacionándonos a través de sistemas digitales de compra para ofrecer al cliente final un producto más fresco, sin intermediarios, que durase más a mejor precio, ¿vale? Entonces, si quieres, pues te contaré cómo funciona la industria para que podamos entender cuál era ese cambio, ¿no? Pero para que entiendas, la industria cuando nosotros empezamos tenía desde productor a cliente final entre 5 o 6 intermediarios, se pierde un 30% del producto por el camino y además básicamente hay como 15-20 días desde que la flor se corta hasta que llega al cliente final, ¿vale? Eso pasa porque la industria tiene productores muy pequeñitos de flor y el retail hasta ahora ha estado casi todo controlado por pues, pequeñas floristerías, ¿no? Que siguen representando el 90% de la demanda del sector. Entonces lo que vimos es que esta ineficiencia, digamos, de 5 o 6 intermediarios, el 70% de las flores pasan físicamente por Holanda, el 30% del producto se pierde, impactaba muchísimo la experiencia del usuario. Y ahí decidimos lanzar pues Colvin con la ambición de cambiar el supply chain, ¿no? El cambiar la manera de que se transactan flores yendo directamente al productor y así ofrecer un mejor producto al cliente final. Colvin a lo largo de estos 4 años ha evolucionado bastante, ¿no? No es solo ya un e-commerce direct to consumer, sino lo que estamos creando es un nuevo ecosistema digital para que las transacciones de compras de flores y plantas sean más eficientes, sea desde Colvin, desde productor hasta el cliente final como hace Colvin, sea desde el productor hasta un distribuidor, de un distribuidor a una floristería. Así creando un nuevo ecosistema para la compra de flores y plantas. Suena importante, pero para entenderlo realmente en detalle, ¿no? Sí.
¿Qué diferencia había de Colvin con un Interflora o un Flora Queen? No sé qué puede haber por aquí, ¿no? Un e-commerce de flores que había existido hasta el momento. Sí. O sea, Flora Queen, bueno, Interflora es una empresa que se creó hace 100 años, ¿no? Empezó desde las floristerías. El cambio principal es, Interflora se creó como un marketplace, ¿no? Yo creo que fue a lo mejor de los primeros marketplaces del mundo, es decir, cogía floristerías e intentaba intercambiar, pues si querías enviar un ramo a Madrid y desde una floristería de Barcelona, se pasaba el pedido a la floristería de Madrid. Y esto se digitalizó, ¿no? Entonces, Interflora lo que hace básicamente es conectar floristerías con clientes finales. Lo que pasa en nuestro sector es que al final las floristerías compran a través, como te decía, de 5 o 6 intermediarios, tienen poco stock, por lo cual es difícil que puedan tener todo el surtido de producto. Al comprar en 5 o 6 intermediarios los productos son más caros, han pasado 15 o 20 días, por lo cual el producto dura menos. Entonces nuestro foco principal fue en cómo mejoramos la experiencia de compras flores. Básicamente, siendo un producto que tiene un componente emocional fuerte, ¿no? Para que entendáis, normalmente el 80% es gifting, entonces un componente emocional normalmente relevante porque envías no solo las flores, sino un mensaje. Y nosotros mejoramos la experiencia a través de un producto a mejor precio para que puedas comprar más frecuentemente, que dura bastante más, de mejor calidad y con una consistencia de servicio asegurando que el paquete llega y que es de lo que has comprado, ¿no? Que es algo que no pasaba en el sector. O sea, el primer Colvin tenía un producto más barato que la competencia. Sí. Esto era el primer Colvin, ¿eh? ¿Ya? Sí, sí. ¿Tenéis más stock? ¿O más catálogo, perdona? Teníamos más catálogo y más tipos de productos. Al final lo que nos permite, nosotros controlamos el supply chain directamente, podemos escoger el producto que queramos. Imagínate tener que ofrecer un producto a pequeñas unidades de supply como son las floristerías, ¿no? Pues había veces que no era posible ofrecer un catálogo muy extenso por su parte porque no puedes asegurar que todas las floristerías que hay en España puedan servirlo. Pero vosotros, ¿qué habéis eliminado? ¿El distribuidor? Los 5 o 6 intermediarios. O sea, que hay... está el que fabrica la flor. Sí. De la flor pasa a... El productor directamente con nosotros. O sea, vais de productor a floristería. No, de productor a nosotros, cliente final. O de productor directamente a cliente final. De productor a cliente final, vía vosotros o no. Correcto, sí. Pero también queréis ahora aportar una capa más y bajar al nivel de floristería, ¿o no? Lo que estamos haciendo ahora, que es lo que os contaba, al final nosotros... Lo que hemos hecho es digitalizar las relaciones de productor hacia nosotros y hacia el cliente, ¿vale? Para mejorar la experiencia de compra de flores a través de un producto de mejor calidad a mejor precio. Simplemente. Lo que hemos visto es que esa digitalización que nosotros hacíamos hacia nosotros, la podíamos volcar al ecosistema, a la floristería o al distribuidor para ayudarles a que su manera de comprar y relacionarse fuese más eficiente. Porque en la floristería está el 90% del negocio todavía, me imagino. Sí. O sea, el sector se está digitalizando muy rápido y está forecasteado que sea un 30% del total retail en Europa en unos 5 años, pero de momento la mayoría de la demanda sigue yendo a través de floristería. Cuando hablas de digitalizar, hablas propiamente de la parte comercial. Sí. La compra. La compra. Pero ahora lo que estáis haciendo también es la gestión. ¿O no? ¿A qué te refieres con gestión? La gestión quiero decir mapear el stock disponible directamente del productor y facilitarle al retailer, a la tienda, que pueda acceder a ese stock y comprarlo. Para que entendamos cómo compra el retailer, al final el retailer es una floristería que su opción de compra actual es ir al mercado en Mercabarna, por ejemplo aquí en Barcelona, a las 5 de la mañana y compras flores, ¿vale? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es poner todo el supply de flores y plantas en un sistema, o sea, al final le puedes llamar un B2B marketplace, un e-commerce que tiene como objetivo vender a floristerías en un punto donde básicamente mejoramos el acceso que tiene la flor, tanto a nivel precio, tipos de referencias y disponibilidad. Y les damos acceso tanto a distribuidores como a productores que nosotros en Colvin hemos utilizado o seguimos utilizando. Pero hasta ahora vuestra facturación ha venido de productor a cliente final, ¿no? Sí. Esto es de la nueva, una estrategia más de crecimiento. ¿Entiendo? Correcto. Una curiosidad, ¿por qué entrasteis en este sector? ¿Conocíais las flores vosotros? ¿O alguno de vosotros? ¿O es que analizando diferentes sectores y visteis que este sector era muy propenso a eliminar alguna de los puntos en la cadena de valor? ¿O cómo fue? Fue de esas cosas que te pasan en la vida y que no sabes que van a significar algo a futuro, pero con Andrés, que es mi socio, estudiamos juntos y en la universidad teníamos un pequeño negocio de venta de flores para Sant Jordi. O sea, al final todos conocemos Sant Jordi, normalmente quien vende flores no es el vendedor al uso, entonces normalmente tienen problemas de
dónde puedo comprar flores, quién es mi proveedor, ¿no? Y vemos una oportunidad de montar un negocio para sacar pues, más dinero cuando éramos estudiantes en ese momento, que era de proveer a esas paraditas o esas tiendas que no compraban normalmente flores con producto ya preparado, ¿vale? Para nuestra audiencia que no está en Cataluña, Sí. el día de Sant Jordi es un día donde se vende el 90% de las flores, de las rosas del año, Sí. ¿no? No Es una tanto, locura. pero es un día donde se venden miles y miles de rosas rojas. Sí, sí. Se regala, el hombre regala una rosa, la Exacto. mujer un libro, lo cual es Exacto. totalmente injusto Sí. y absurdo, pero es la tradición. Es ¿no? un día bonito, pero sí. Es un día bonito. Es raro. Sí, sí. Vale, paréntesis. No importa. Ese fue el origen, ¿no? Y ese, más que el origen, ese fue la conexión con el sector. O sea, no fue el origen porque bueno, al final yo me fui a trabajar en Amazon 3 años, mi socio trabajaba en banca de inversión 3 años también. Y al cabo de ese tiempo siempre habíamos querido emprender, ¿no? Sabía, era el gusanillo emprendedor estaba dentro y volvimos a conectar dentro de una conversación, volviendo de hecho con AVE de Barcelona a Madrid. Siempre hay una historia de estas, ¿eh? Sí, sí, sí. El Fue un tren, AVE. Fue un AVE. Sí, ¿no? una vez, sí, sí, el tren, bueno, tenía 2 horas al final de tren, daba muchas conversaciones y siempre, bueno, hablábamos de cosas y volvimos a hablar pues del sector de las flores, ¿no? Como había diferentes industrias que estaban cambiando a través de tecnología, en ecosistemas digitales, y estaba en Amazon, él estaba haciendo temas con startups desde el banco y volvimos a hablar pues de cómo funcionaba el sector, ¿no? Y en ese momento no lo conocíamos tanto, sí que habíamos tratado con distribuidores, veíamos que, bueno, pues el supply iba con papel y boli, ¿no? Que las flores de repente nosotros queríamos pues saltar un intermediario para poder ganar más dinero y las flores venían de Kenia y Ecuador y pasaban por Holanda. Entonces en ese momento nos llamó la atención y a través de esa conversación volvimos a recuperar y vimos pues un poco más ya la segunda fase que decías tú, ¿no? Que es realmente hay una oportunidad, es un sector de 120 billón que sigue funcionando, donde el 70% de las flores pasan físicamente por Holanda, donde realmente se está digitalizando rápido, pero no hay ninguna marca que sea la líder en la categoría de consumer y vimos esa oportunidad de cambiar, pues, todo el ecosistema de flores, de compra de flores y plantas a través de un ecosistema digital donde no hubiese esa dependencia física de Holanda, ¿no? Que generaba ineficiencias económicas y medioambientales. O sea, de tú vas a transporte. Kenia ahora directamente. Nosotros compramos por todo el mundo. Aquí en Italia, en Kenia no compramos, pero en Italia, en Ecuador, en Holanda, en España compramos. Tenemos un ecosistema de 100 productores a nivel mundial. Es curioso porque nosotros que invertimos en fase seed, ¿no? Vemos un montón de emprendedores que su propuesta de valor es la desintermediación, ¿no? Y claro, un poco lo que se encuentran estos emprendedores cuando empiezan a trabajar es que, ostras, igual tiene algún sentido todos estos intermediarios, ¿no? Igual algún valor aportan, ¿no? Sí. Y lo que parece como intuitivo es decir, oye, pues conecto el campo con el consumer y eso es un gran negocio porque me quedo el margen de por medio. Luego ves que cuando tienes que gestionar stocks, ¿no? y entregar en unos tiempos determinados y distribuir el riesgo en toda la cadena, Exacto. pues oye, tiene algún sentido la cadena de distribuidores y de intermediarios que hay, ¿no? Supongo que también os encontrasteis un poco esto, ¿no? ¿Vosotros? Sí, o sea, depende, como dices tú, depende del sector y depende del intermediario, ¿no? Como al final, nuestro sector es bastante peculiar en el sentido de que la parte de supply, que son los productores, está muy fragmentada y la parte de demand, que son las floristerías, también, ¿no? Entonces se había creado un ecosistema preparado para un ambiente no digital donde la logística creaba muchas menos conexiones, ¿no? En el momento que es posible conectar el origen con el final a través de sistemas digitales que antes no existían y en el momento que la logística ha avanzado muchísimo y hay conexiones por precios mucho más baratos que antes no pasaban, se genera un cambio de paradigma, ¿no? Y la tercera pata que veíamos de cambio es que el sistema de centralización en Holanda empezó hace más de 100 años también, porque Holanda generaba el 70% de la producción de flores a nivel mundial. Entonces, Holanda es el wholesale, digamos, el mayorista. Holanda no es el mayorista, Holanda es un ¿Por qué centro pasa de por Holanda? Porque es un centro de conglomeración o sea, al final es un producto perecedero, ¿no? Y pues yo soy un productor, cada día saco 100.000 rosas, por decirlo de alguna manera. Y yo no tengo conexión directa con quien compra flores. Y lo que se montó en Holanda es esa conexión directa para que los productores se focalizaran en producir flores, las enviaran a una subasta holandesa y ahí se O sea, hay un mercado gigante. Gigante. Es el segundo edificio comercial más grande del mundo. O sea, es gigante. O sea, es físico. Es físico. Y la gente va ahí y compra. La gente va ahí en una subasta con un sistema y un botón y compra.
obviamente Para están... venderlo luego a floristerías de los países... Para vender, y los que compran son un exportador, que venden luego a distribuidor, que a veces vende a otro distribuidor y que a veces vende a una floristería. ¿Y el stock dónde está? Antes de Colvin. Moviéndose. O sea, al final... ¿Quién asume el riesgo de mantener stock? El riesgo siempre está en el productor, de alguna manera, porque el productor es quien produce. Y en la floristería también, ¿no? Y en la floristería. Por el medio no se distribuidor. queda el stock. Se mueve rápido, pero claro, tienes stock en cada punto. O sea, al final es como vas pasando el balón, ¿no? El productor es el primero que lo tiene, lo pasa a la subasta, que lo pasa al exportador, que pasa el stock al distribuidor, que lo pasa a otro distribuidor y que lo pasa a la floristería. Y estos son 15 días. De media son 15 días. Pues hay momentos donde es más rápido, hay momentos donde puede ser más lento. ¿Cuánto dura de media una flor? No hay un estándar, porque al final depende mucho, pero los claveles, por ejemplo, pueden durar 2 meses si están bien refrigerados, y una rosa pues dura menos, por ejemplo. Entonces, el sector es bastante peculiar desde... O sea, hay productos que vienen de otros países que incluso se traen con barco. O sea, que al final y con refrigeración. Por eso, al final, como más rápido se mueve el producto, menos riesgo hay de impacto económico, de pérdida de producto e impacto medioambiental. Porque al final, mover el producto en el chain, como funciona actualmente, es neveras, transporte, nevera, transporte, nevera, transporte, nevera, transporte. Entonces, nosotros, nuestra visión, de alguna manera, es cambiar ese ecosistema para hacerlo más eficiente económicamente, para que las conexiones sean más directas, donde el productor gana más y el distribuidor compra más barato. Y después, más eficiente a nivel medioambiental, ¿no? Que no tengas que tener tantos transportes como pasan ahora para mover una flor. O sea, eliminar Holanda. Perdón. No. Sí. Sí. Básicamente sí, eliminar Holanda, ¿no? Sí, sí. Vosotros, o sea, ¿vosotros empezasteis ya eliminando Holanda? Porque requiere Eliminar volumen, Holanda, la claro. logística. Exacto. ¿Dónde empieza el negocio? ¿Dónde ¿no? empieza? Sí. Eliminar Holanda, pero como paréntesis también suena... No, pero Un saludo a nuestros compañeros holandeses. eliminar ese aglutinador de la producción, el primer gran mega mayorista, ¿no? El primer Sí. gran wholesaler que aglutina toda la producción, que es el que hace la primera entrada, ¿no? Sí. Por barcos, etcétera. O sea, Holanda, digamos que tampoco es en cómo eliminamos Holanda, ¿no? Más que eliminarlo, nos fuimos a un modelo alternativo que no dependía de Holanda. Obviamente al principio pues vendíamos varios miles de euros como cualquier startup que empieza, y eliminar una empresa que A nadie mueve le importa. billions. Quiero decir, mover flores de Kenia a España requiere una logística, Sí. Sí, requiere sí. unos costes, Claro. requieres un tamaño y una masa crítica. Nosotros empezamos comprando a productor y empezamos comprando a productor, sobre todo europeo. Y ahí comprábamos productores holandeses directamente, productores italianos, productores españoles, y lo hacíamos de manera directa. Al final ahí, y fue un reto del inicio, como bien dices, donde nosotros obviamente íbamos al productor a explicarle pues lo que queríamos hacer, ¿no? Y algunos eran más visionarios y querían formar parte, no de Colvin, porque nadie conocía a Colvin en ese momento, sino de hay alguien en el ecosistema digital montando algo. Sé que la digitalización es el futuro y eso lo siempre Ahora, el tú productor. estás comprando a ese productor europeo, Sí. imagínate que está en Holanda, y lo traes aquí a un centro de distribución que has montado Correcto. con cámaras frigoríficas. Es muy intensivo en capital, ¿no? Lo que estás haciendo, porque además no tienes working capital, estás pagando... hay una diferencia entre... Tú pagas al contado, me imagino, al principio. Las No, flores, pagas a ¿no? X días. Desde el principio consigues crédito, Sí. pero luego, claro, ahí tienes que manejar una cantidad de... Bueno, nosotros cobramos al momento de nuestros clientes y pagamos a... Pero ya tienes el pagamos a producto X estocado días. aquí. Vosotros Es ya que tenéis- no tenemos mucho stock tampoco. Piensa que tenemos 2-3 días de stock como máximo. Recibimos flores frecuentemente. O sea, compráis in time al productor. No compramos in time 100%, pero sí con un porcentaje de pedidos que ya tenemos hecho y un porcentaje de pedidos que están por hacer, pero que al final, si no rotan un día, rotan en los 3 días siguientes. Entonces, nuestra rotación de stock y el producto son 3-4 días, 3 días como máximo. ¿Cuántas referencias tenéis? Referencias únicas tendremos como unas 100. De stems, ¿eh? Después referencias en catálogo menos. Pero obviamente un ramo se compone de unas 5 o 6 referencias. Ostras. Volviendo al principio, ¿no? Vosotros vais al productor, que es alguien que tiene un campo, ¿no? Exacto. Y vais ahí y le decís, oye, te voy a comprar directamente. Sí. Y él normalmente está vendiendo al mega mayorista de Holanda, ¿no? Sí. ¿Entiendo? Vende directamente al mayorista de Holanda. En el gran porcentaje, sí. Y de golpe viene un tío y te compra una porción pequeña Sí, de lo exacto. que él vende, ¿no? Sí. ¿Y juega a eso?
Algunos no querían jugar y algunos sí. Obviamente ahora nuestro volumen sí nos permite jugar con muchos ya. Tampoco, Ahora sí. El problema es cómo arranca este tipo de modelos. No, arrancar fue más complicado, obviamente, pero hubo productores pues, que confiaron en nosotros y tampoco al principio teníamos el 100% de la desintermediación, ¿no? Obviamente ahora sí. Al principio hubo referencias que simplemente no tenía sentido desintermediar. Y lo que las comprabais a Holanda. Que las comprábamos a través de un distribuidor que compraba a Holanda, sí. Un distribuidor local, ¿no? Sí, Para una rellenar. Floristería, no. No, Tanto no, distribuidores o algún o exportadores holandeses. Eso sí también lo hacíamos, que compraba directamente con el productor, y lo que sí hacíamos con ellos era pactar que era producto que venía directo, con una serie de días desde corte. Para nosotros lo importante al final, obviamente ahí nos dejábamos más margen, ganábamos menos dinero por paquete que el de ahora, pero lo importante era la calidad en ese punto del tiempo. Entonces lo que asegurábamos con ellos es que venía de unos productores específicos, con unos estándares específicos, entre los cuales había estándares de calidad y estándares de días de corte, que era lo importante para nosotros. Al cliente final, ¿qué margen le estáis pasando de ventaja? O sea, ¿cuánto más barato es para el cliente final ir a Colvin en lugar de ir a la floristería de la esquina o en lugar de comprar con Flora Queen? Si lo miras a nivel, si entras en las webs, más o menos vendemos un 40-50% más barato. ¿Sigue siendo así o esto era al principio? Sigue siendo así para la mayoría de competidores. Obviamente, pues tú puedes comprar seguramente en supermercado o en una gasolina de producto más barato. Lo que pasa es que no es lo mismo producto, ¿no? Es un poco a veces la complejidad de comparación en el sector, pues como usuario a veces no tienes tanto conocimiento, ¿no? Si una vez compras el producto, lo ves y ves cómo dura, obviamente hay diferencia, pero hablábamos de Kenia. En Kenia no compramos porque normalmente Kenia, por ejemplo, tiene las referencias que se venden en supermercados, que son referencias más pequeñas, que duran menos, más baratas. Nosotros trabajamos con otra calidad. Cuando comparamos un nivel de experiencia similar al nuestro, sigue siendo así. En Barcelona hay un retailer que está muy verticalizado, que es bastante grande, pero supongo que está solo en Barcelona, que es Navarro, sí, que tiene toda la cadena de valor integrada, ¿no? O sea, ellos son productores y tienen tiendas. Y tienen tiendas que además abren 24 horas. Dan un servicio brutal, pero físico, no online. O sí, online, no lo sé. Algo online creo que tienen, sí. Ellos han hecho esto. Lo que pasa es que no digitalmente, ¿no? Y en una ubicación. Pero aún han ido más allá. Ellos producen. Es un poco diferente. Tampoco me gustaría hablar tanto en detalle de Floristerías Navarro. Creo que, obviamente es un negocio que lleva mucho tiempo y lo han hecho súper bien. No todo lo que tienen lo producen. Sí que tienen una parte de producción local en el Maresma. Obviamente no todo lo que venden lo producen porque hay una serie de referencias, ¿no? Entonces tienen un modelo, diría, mixto entre lo que una parte que sí que es, oye, tengo producciones propias y me permito vender esas referencias, y una gran parte que siguen comprando al exterior. ¿Y os habéis planteado hacer producción? ¿O hay tanto no? ¿Tanta desintermediación no? Es que es otra cosa totalmente diferente. O sea, al final una cosa es vender online, entender al consumidor, generar tecnología, logística, y otra es hay bastante tecnología y conocimiento en cómo crecer flores de manera eficiente, con buenas calidades, con unos costes controlados. O sea, si vas a un campo de flores aquí o en Holanda incluso son más impresionantes porque utilizan bastante tecnologías, que es otro paradigma. Entonces, obviamente no descartamos nada a largo plazo, pero de momento creemos que con los productores que trabajamos hacen un súper buen trabajo y no lo haríamos mejor. Volviendo a vuestro modelo de negocio y a la parte de captación de clientes, o sea, donde empieza o donde acaba todo, ¿no? Yo creo donde empieza, pero sí. ¿Cómo captáis clientes vosotros? ¿Captáis clientes igual que lo hace la competencia? ¿Ya habéis sido también innovadores? ¿Los captáis de manera distinta? ¿Vuestra propuesta de valor está solamente basada en los ahorros de costes, en que tenéis un producto más fresco? ¿Tenéis una estrategia de SEO, de PPC? ¿Cuál es vuestra estrategia de captación? O sea, nuestra estrategia de captación al final obviamente hay una estrategia como cualquier empresa, tampoco es que haya nada súper diferente. Diría que lo que más destaca es que nosotros tenemos un 50% de orders que vienen de consumidores recurrentes, que es algo bastante diferente en el sector. O sea, nosotros a través de una mejora de experiencia, una marca rejuvenecida y un mejor precio conseguimos que el usuario no solo compre flores en San Valentín, sino que compre flores de manera recurrente en diferentes ocasiones para dar gracias cuando tienen un problema. Colvin es casi como una manera de comunicar. ¿Hay mucha diferencia con respecto a otros? ¿Ese 50% es significativamente mucho mayor? Es mayor.
O sea, no tanto el 50%, porque el porcentaje también depende de la madurez del negocio y de cuánto rápido sean captando nuevos usuarios, ¿no? Es un porcentaje que es un poco diferente, pero cuando miramos el número de pedidos que hace un consumidor a lo largo del tiempo, sí hay bastante diferencia. Eso quizás es porque el consumidor que va a Colbit es un consumidor más educado, o sea, un heavy user, y por eso busca más, y cuando busca a alguien como vosotros, repite más, ¿no? Puede ser eso. Nosotros enviamos una encuesta y les preguntábamos a los usuarios si después de conocer Colvin compran más o no, y el 95% nos decía que sí. Sí que creo que es una combinación, seguro que hay gente pues que al final es heavy user y nos compra a nosotros, pero sí que hay un factor del producto, marca y experiencia que nos lleva a que el cliente compre más. Está claro que la experiencia en Colvin, o sea, está curada, ¿no? El look and feel, la marca en general transmite una frescura, tú lo decías, ¿no? Sí. Si tuvieras que intentar analizar el éxito de Colvin en términos de operación y en términos de marketing, ¿qué crees que ha sido más importante? Es que diría que... O sea, diría operación. O sea, al final... Tú llevas la operación, ¿no? Pues si quieres hablamos de que lleva cada uno, pero no hay nada que ver ahí porque no solo llevo la operación. Pero o sea, te diría que al final la operación es lo que desbloquea dar una mejor experiencia, ¿no? Obviamente la marca nos ha ayudado, y montar una marca sobre todo rejuvenecida, que trabaje bien el contenido, nos ha ayudado a captar usuarios, ¿no? Pero sobre todo, lo que os decía, el 50% de nuestros pedidos vienen de recurrentes y el 60% de lo que adquirimos es gente que viene a través de recomendación. O sea que realmente la experiencia de la cual la marca forma parte, ¿no? Porque al final la marca es, para nosotros no es algo solo que es comunicación, sino la marca es toda la experiencia y cómo se nutre en los diferentes canales y la experiencia del usuario, nos lleva a que la gente nos recomiende. Entonces, si no tuviésemos ese desbloqueo del supply chain, realmente hubiésemos invertido en generar mejor experiencia, mejor precio, que forma parte, no tendríamos esa recomendabilidad y esa recurrencia. Lo que estás diciendo es muy importante y sobre todo siempre se piensa que el e-commerce no tiene barreras de entrada, todo el mundo puede montar un e-commerce, y cuando le preguntan a un emprendedor qué va a hacer de distinto, te dice, mi marca va a ser la hostia. Y dices, bueno, está muy bien, pero al final de todo es catálogo, ¿no? Precio y servicio. Sí. Como el comercio de toda la vida. Total, o sea, ya no el e-commerce, el commerce, ¿no? Total. O sea, creo que después sí que hay diferentes modelos, ¿no? Y yo creo que el e-commerce empezó con plataformas pues que vendían commodities, ¿no? De alguna manera entró posicionadas en SEO, ¿no? De alguna manera. Es la llamaba el vending machine model, pues tener ahí un producto, posicionarte bien en SEO y avanzar. Llegó el SEM, llegó Amazon por el camino, y creo que ahora sí que hay una parte que es el brand / experience commerce, ¿no? O sea, al final, siendo una plataforma direct to consumer, realmente tienes dos cosas para competir, una la marca y otro niveles de experiencia. Y niveles de experiencia depende mucho del modelo de negocio que puedas montar o cuánta ventaja competitiva puedes tener ahí. Por suerte, en nuestro sector es difícil porque el supply chain es complicado de gestionar, ¿no? Por lo cual nos ha costado más tiempo, pero a la vez te genera una ventaja competitiva tanto de precio, experiencia, en formato de calidad, que a lo mejor no existe en otros e-commerce. Cuanto más compleja es la operación, más importancia tiene la experiencia del usuario. Exacto. Y más difícil es copiarlo. Exacto. Y como decías tú, pues tienes economías de escala que te dan ventajas competitivas, ¿no? De acceso a mejor producto, de acceso a más rotación, de acceso a mejores precios que no existían en otros sectores a lo mejor. O no de manera tan relevante. Por eso también te preguntamos cómo arrancaste, ¿no? Porque estas economías de escala no las tienes cuando arrancas, ¿no? Sí. También el why now era un poco diferente, ¿no? O sea, nosotros empezamos hace 4 o 5 años. No sé si empezáramos ahora, pues cómo sería. Pero hace 4 o 5 años había Flora Queen, por ejemplo. Sí. Pero, de nuevo, el modelo era diferente, que es un poco lo que te contaba antes. Sí, y que al final se traduce en precio. O sea, tenéis un precio más barato. En parte financiado por el VC también, ¿no? No, se traduce en experiencia. Al final, parte de la experiencia es el precio, ¿no? Obviamente, si tú compras esto por 60 y tienes un vaso mucho mejor por 60, pues seguramente te comprarás el vaso que es mucho mejor, ¿no? Entonces, precio es una parte de nuestro cambio, pero no es el único. O sea, es la experiencia en general que tiene el usuario. De nuevo, la calidad. O sea, cuando preguntamos a nuestros usuarios qué es lo mejor de Colvin o qué es lo que realmente se diferencia de Colvin, por qué compran en Colvin, no hablan de precio. Obviamente es parte. Si les vendiésemos el mismo producto que vendimos por 20, por 60, seguramente nos dirían que no van a comprar. Seguro. Pero es calidad. O sea, sobre todo la diferencia es calidad, duración, consistencia de servicio,
que siempre con Colvin quedas bien, es que al final es gifting. Quieres quedar bien, sabes que vas a quedar bien. Pero eso no era así el primer día, ¿eh? ¿Eh? El primer día no era así, no me lo creo. Era así, sí. Sería el primer Obvio, negocio que arranca teniendo todo bien. No, todo bien, ¿no? Obviamente no, los márgenes no eran los mismos, ¿no? O si había una serie de estándares que no eran los mismos. Pero obviamente no es lo mismo gestionar ahora miles y miles de paquetes que gestionar cientos que gestionábamos en principio. Entonces ahí hacíamos excepciones. ¿Es un negocio de buenos márgenes? Sí. ¿Tipo qué márgenes? No preguntes tanto. Pero estamos hablando de no sé, entre el 15 y el 30 o el 50-60. No, más de 15 y 30. Aquí me quedo. Más de 15 y 30. O sea, más de 30. Es que es un negocio. Al final es que no lo compraría un e-commerce. Al final son nuevos modelos de alguna manera que llaman Digital Native Brands, que es un modelo integrado. Es algo diferente a un e-commerce, ¿no? Un e-commerce al final lo que hace es coger un producto hecho, ¿no? Y estocarlo y enviarlo. Nosotros no hacemos esto. Nosotros vamos al productor, le compramos al final raw material, ¿no? Y nosotros gestionamos toda la producción en la capa de añadirle valor y enviarlo al cliente final. Obviamente es seguramente más intensive en gestión de supply chain, por eso hemos invertido bastante en supply chain desde un punto de vista sobre todo de digitalización y de sistemas que nos permiten operar nuestro negocio. Pero eso nos da obviamente pues mejores márgenes. Mientras pagamos más al productor de lo que gana en la cadena tradicional. La diferencia entre un e-commerce, tal y como tú lo estás definiendo, y un Digital Native Vertical Brand, que siempre digo Virtual Brand, no sé por qué, es que está más integrado el Digital Native Vertical Brand. Para mí, o sea, al final una de las grandes diferencias una diferencia es que uno levanta pasta y el otro ya no, porque se ha pasado como la moda del e-commerce. Eso está claro. No. Pero realmente, en esencia, ¿cuál es? Hay varias cosas, ¿no? O sea, es que al final es un modelo te diría totalmente diferente. O sea, una cosa es tener una marca que vive de un canal digital, ¿no? Que puede ser pues, un e-commerce, puede ser una app, nosotros somos multichannel, y el otro es crear un canal para vender productos de terceros, ¿no? O sea, al final nosotros como las DMVBs, pues al final uno de los factores principales es el control de la experiencia en tu diseño de producto, creación de producto y integración de cadena de suministro, que permite controlar la experiencia y permite tener mejores márgenes, los cuales después puedes invertir en marketing. ¿Otterbox era una DNVB o era un e-commerce? Porque todavía no existía el concepto de DNVB. Yo diría que éramos un DMVB. Vale. ¿Cuántas órdenes tenéis al día? No lo compartimos. Y la evolución en ventas, para hacernos un poco una idea del crecimiento, ¿no? O sea, sí. Empezaste en 2016. 2017, te diría. En 2017, ¿cuánto vendisteis? Vendimos entre 500 y 1 millón. Vale. ¿Y en 2018? Hemos estado multiplicando por 3 cada año. Yo he visto por ahí publicado que en 2019 vendisteis 4 millones. En 2019 vendimos más de 4 millones, pero no está muy lejos. Y en 2020, 15 millones. Algo más de 15, pero no está muy lejos. Hay un offset respecto a lo que se ha publicado por ahí. Pero no está mal el crecimiento. Pero bueno, al final es lo que te decía, multiplicar por 3 sobre lo que te he dicho, al final llegas más o menos a números similares. Vale. ¿2021? ¿Por 3 también? Por 3 también. ¿Sí? Entre 2 y 3. Cada vez más jodido, ¿eh? Entre 2 y 3, sí, lo sabemos. Entre 2 y 3, no te diré 3, entre 2 y 3, pero sí que queremos mantener niveles de crecimiento relevantes y creemos que podemos mantenerlos. O sea, la demanda está ahí, el sector está ahí, ¿no? Y obviamente es una combinación de crecimiento en mercados donde estamos, en categorías mercados nuevos, en categorías donde estamos y alguna categoría nueva. ¿En qué mercado estáis ahora? Estamos en España, después nos fuimos a Italia, después nos fuimos a Portugal, que le llamamos ya Iberia, y el último que lanzamos es Alemania. Y en el último año y poco decidimos no expandirnos para ganar posiciones en los mercados que ya teníamos. Alemania dura, ¿eh? Alemania es divertido. Alemania es divertido. Cualquier emprendedor con el que hable, sea de donde sea, que no sea... Cicatrices de Alemania, ¿no? Sí. Todos tenemos. El negocio funciona bien, ¿eh? Pero obviamente es un mercado que es muy diferente a un España unitario. Es muy grande el mercado. Sí. ¿Qué estrategia estáis para captar clientes en Alemania? ¿Qué habéis hecho? La estrategia de captación no es muy diferente. Lo que sí hemos tenido que cambiar son cosas de la experiencia de usuario. O sea, la manera de hacer marketing en Alemania es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos aquí en España
vas a un usuario, le mostrábamos pues nuestra web, nuestro producto, y visualmente un usuario que era comprador veía la diferencia clarísimamente. En Alemania hay más competencia y además la manera de pensar en alemán es mucho más racional. ¿Por qué Colvin? Porque es mejor. Entonces había una serie de temas desde un punto de vista de comunicación que hemos tenido que cambiar, y después hemos tenido que cambiar también producto. No es lo mismo el gusto alemán que el gusto italiano. Seguimos teniendo la esencia de Colvin. ¿Qué flores compran en Alemania? Flores más o menos las mismas, pero sobre todo cambia color. Compran diferentes tipos de color. ¿Qué color? Curiosidad, ¿eh? Más blancos. Más blancos. Sí. ¿Y en Italia y España? Más o igual es distinto Italia y España, ¿no? Italia y España es más similar, sí que de repente hay cosas, pero un poco más colorful, o sea, más colores. También, obviamente, es diferente la seasonality, aparte de San Valentín y Mother's Day, pues en Alemania empieza antes el frío, ¿no? Entonces empiezan a comprar flores para casa antes, hay más autoconsumo. Hay una serie de cosas que cambian, que, bueno, pues hemos visto que teníamos que no cambiar lo que es Colvin, sino adaptar a una serie de pilares que no tuvimos que hacer, por ejemplo, en Italia, ¿no? Italia y España pues son mercados que, al menos en nuestro sector, y entiendo que en el resto también, se comportan de manera similar, y en Alemania hemos tenido que cambiar. ¿Tenéis un playbook de apertura de un mercado? Sí. ¿Qué hacéis para abrir un mercado? Pues primero analizamos qué mercados queremos lanzar, ¿no? Y después nosotros sí que no... Hay modelos digitales que a lo mejor empiezan a hacer testing. Nosotros hacemos testing desde nuestras operaciones que ya tenemos, ¿vale? Es decir, hacemos un análisis de mercado, entendemos qué mercados queremos lanzar. Y, por ejemplo, si estamos en Alemania y queremos lanzar Austria, no montaremos operativa en Austria, sino tenemos logísticas internacionales para empezar a testear el mercado. Entonces, a partir de ahí... O sea, a nivel de operación, utilizáis lo que exista en el mercado en sí. En la fase inicial, sí, que dura entre 2 o 3 meses hasta que podemos probar que tenemos Product Market Fit, que nos basa por, bueno, pues sobre todo NPS, y que nos dicen los usuarios a nivel qué experiencia tienen, numérica. Pero la experiencia del producto en sí se basa en lo que existe ya en el mercado. Porque ahí no estáis aportando innovación. Estáis comprando en lo que existe ya. Se basa en lo que existe en nuestra operativa alemana. Sí, dices que empezáis comprando a los mismos distribuidores. No. Nosotros tenemos centro de operaciones en Alemania. Queremos lanzar, ponle Polonia. Lanzamos desde nuestra operativa alemana. Vale, entiendo. O sea, es la experiencia Colvin, pero... Pues el centro de operaciones está en Berlín. Pagáis el viaje logístico, digamos. Sí, pero el centro de operaciones está en Berlín, realmente no cambia tanto de estar en Polonia. Cambia por costes, etcétera, pero para lanzar el volumen que movemos es mucho más eficiente lanzar desde las operaciones que ya tenemos. Vale. Entonces empezamos a hacer 2-3 meses de invertir en marketing y entender el mercado, y entendemos 2 cosas. O sea, al final, cuánto product market fit hay y versus cuánto tendremos que cambiar, ¿vale? Y ahora te contaré una experiencia que tuvimos. Y... después, a partir de ahí, lo medimos pues por retención, NPS, costes de adquisición en diferentes canales que tenemos bastantes más controlados, y a partir de esos 2-3 meses decidimos qué queremos hacer con el país. Si queremos seguir invirtiendo y expandiendo, que ha sido en la mayoría de casos, menos uno, o si queremos pues retirar del mercado e invertir el dinero que podríamos invertir en ese mercado en otro. ¿Qué mercado no funcionó? Y después, montamos operativa local, ¿vale? A partir de esos 3 meses ya tenemos cálculos de volumen suficiente para empezar a montar operativa en el país, ¿vale? Y el que no funcionó, más que no funcionó, no vimos que invertir un euro en ese país o invertirlo en otros que ya teníamos abiertos, tenía más sentido invertirlo en otros que teníamos abiertos. Fuimos a Holanda, nos pusimos en el corazón y... Bueno, no es que fuese mal, pero sí que había el retorno de la inversión era peor, y había una serie de cosas que teníamos que cambiar. Y creíamos que en ese punto del tiempo no estábamos preparados para cambiarlas. O no queríamos invertir para cambiarlas versus estábamos abriendo Alemania también en paralelo. Alemania estaba yendo mucho más rápido que lo que nos creció España o lo que creció Italia, así que decidimos coger los recursos que queríamos meter en Holanda y meterlos en Alemania. Entiendo que la evolución de los márgenes brutos depende de en qué estadio está el país, ¿no? Sí. O sea, cuando dices más del 30, eso es España. Sí. En general, bueno, más del 30 en todos, pero en España más que el resto. Y en general, o sea, la rentabilidad es por país, tanto como dices por margen bruto, por recomendabilidad. Obviamente no es lo mismo si tienes una base de usuarios o te conocen 100.000 personas que si te conocen 1.000, ¿no? Pues tienes mucho más retención, lo cual también te genera flujos de caja. Como si te conocen 100.000 personas que te recomiendan, no es lo mismo que si te recomiendan 1.000. Entonces,
tanto el margen bruto como la eficiencia en marketing, desde un punto de vista de P&L, no desde un punto de vista de CAC, es mucho mejor en los países que llevan tiempo. ¿Qué porcentaje de ventas destináis a captación? Vertimos depende del país, pero entre un 20 y 30% de marketing. ¿Cuál es vuestra AV, más o menos? ¿Podéis decirlo? Sí, estamos en unos 36 euros más o menos. ¿Y qué peso tiene en Cesta media AV, para traducirlo un poco las siglas. Vale. En vuestros costes, esto es precio de venta, en los costes para calcular márgenes, ¿qué peso tiene el producto y qué peso tiene la logística? Pero me quieres calcular los márgenes, he dicho que no os lo quería decir. Porque la logística tiene un peso muy grande en vuestro negocio, ¿no? Lo tiene, sí, es parte importante. También porque nosotros obviamente no utilizamos el servicio económico básico, sino invertimos en servicios que igualmente no cobramos al cliente para dar un buen servicio, pero forma parte de la experiencia, ¿no? Nosotros de alguna manera metemos la logística como parte de lo que compras en Colvin. A lo mejor otros e-commerce intentan más separarme, compras un vaso y la logística es externa, pero es que para nosotros es muy importante. Entonces, sigue siendo externa, pero de alguna manera cogemos un poco más de ownership, si quieres, en esa parte. ¿Contribuye o resta al margen bruto la logística? Depende del país, ¿no? Y de la fase. Bueno, depende. Obviamente nosotros no cobramos al cliente, entonces es un coste. Sí que tenemos después servicios premium que puedes contratar, pero siempre van contra nuestro margen. Vale. Y la parte de marketing, que creo que es muy importante para vosotros también, ¿no? Creo que lo habéis hecho muy bien. ¿Vuestro canal estrella cuál sería de adquisición? Depende de la época. En nuestro canal, o sea, al final, en nuestro sector es muy importante search, ¿no? Porque al final la gente busca comprar flores y hay un conversion rate bastante elevado. Y después nosotros lo que sí hemos hecho es invertir bastante en todo el ecosistema social, ¿no? O sea, como las nuevas marcas, era un sector que estaba poco explotado, entonces ecosistema social sería entre organic social, pet social, influencer, sería el ecosistema donde nosotros hemos invertido más. Pero recientemente te diría que, de nuevo, cuando captamos volumen, el canal principal de captación es recomendación. Y piensa que para mí, también para que os contaba, 80% es gifting. O sea que al final, imagínate que yo te regalo Colvin, no lo conoces, tienes una buena experiencia, hay un alto porcentaje que al cabo de 6 meses se convierte en usuario. Entonces, eso principal, asegurarse que eso pase es nuestra estrategia de captación principal. Como compañía... Más del 50% de nuevos clientes vienen de referral. Vienen de recomendación. De recomendación. 50%, sí. Es muy, muy bestia. Bueno, lo que llamamos viralidad, que sería entre recomendación indirecta, que es que yo te regalo, te gusta la experiencia y compras, o recomendación directa, que es yo te digo, Bernat, Colvin es la hostia, tienes que comprar. Eso también quiere decir que debe haber un nivel de disatisfacción en el mercado brutal, ¿eh? Sí. Ojo. O sea, no solamente que lo hacéis muy bien, pero también quiere decir que realmente la gente lo hace muy mal. Sí, de alguna manera, ¿no? Porque es muy grande, ¿eh? O sea, para que... ¿Y aquí incluís también el tráfico de marca? ¿En este 50%? No incluís el tráfico de marca. Esto viene atribuido por preguntarle al usuario cómo nos ha conocido. Sobre todo, obviamente después puedes, como sabes, pues puedes atribuir a las clics y a lo mejor después ha visto un anuncio de Facebook y ha entrado, ¿no? Pero cómo, o sea, sobre todo a los first touch que llamamos, que es cómo nos has conocido, sería ese 50. Y eso es en España. En otros mercados que estáis abriendo, claro, difícil tener este split. Bueno, lo que miramos es la tendencia creciente, pero obviamente si hace un mes que has abierto, nadie te está recomendando, ¿no? Al final no. ¿Cambia algo la captación entre España o Italia y Alemania, por ejemplo? ¿O no? Sí, hay canales que funcionan mejor, canales que funcionan peor. En Alemania es bastante importante el trust de lo que hemos visto, de lo que nos han contado otros competidores. Había incluso compañías alemanas de otros sectores que nos contaban que hasta no haber invertido en su sector, porque era un poco diferente, pero en televisión varios millones no habían funcionado. Y después de invertir ahí varios millones, habían conseguido, es uno de los líderes y empresas que facturan muchos millones. Credibilidad, ¿no? Sí, credibilidad y trust en Alemania. ¿Y vosotros no habéis hecho medios todavía, televisión o algo así? Empezamos en el Día de la Madre el año pasado en Alemania a hacer medios de televisión. ¿Os ha ido? ¿Notasteis algo? Sí, notamos bastante. ¿Y en España no tiene sentido para vosotros? ¿Qué tenéis? En España hacemos. ¿Hacéis medios? Sí, en España solo nosotros, bueno, nuestro sector tiene una peculiaridad. Nosotros lo miramos como una oportunidad, que es que el San Valentín y el Día de la Madre, la relevancia de la categoría aumenta muchísimo. Entonces es un momento para tanto captación, pero también creación de marca, ¿no? Muy relevante, y ahí invertimos a per funnel muy fuerte. ¿Y qué hacéis de medios? De momento...
hemos probado varias cosas. Que hagamos, todo el ecosistema digital invertimos y después invertimos en televisión. Probamos una vez out of home, o sea, al final probamos buses, lo que pasa que de alguna manera intentamos tener una estrategia porque al final tampoco tenemos, obviamente levantamos millones, pero los recursos son limitados. A lo mejor si un día siempre tenemos lo son, ¿eh? una P&L enorme, pues podemos permitirnos invertir en brand awareness en un tren, pero de momento aún no lo hemos hecho y no éramos capaces de medir qué impacto tuvo esa inversión y no la estamos haciendo. Pero conozco mucha gente que ha hecho autobuses y nadie me ha dicho, hostia, no te ha cambiado tal. Yo imagino que ese tipo de cosas van en conjunto, ¿no? Sí. Pero no puedes hacer una cosa e intentar medir los autobuses, qué Exacto. impacto han tenido, ¿no? Tienes que hacer ahí un salto al vacío. ¿Tú con Telepizza? Nosotros Seguramente usábamos televisión. Televisión Sí, principalmente. sí, televisión fundamentalmente. También teníamos la suerte de que teníamos muchas tiendas, con lo cual la tienda también es una fuente. Teníamos muchos repartidores, más de 10.000. En la calle En la siempre. calle, con la moto, eso también te ayuda mucho. Pero la televisión te pone en otro nivel. Te ponía en otro nivel, incluso te pone, ahora hemos hecho mucha televisión, patrocinado programas y te pone en otro nivel. La tele lo que realmente te da al final credibilidad. O sea, estás en la tele es que eres alguien. Te pasas por el autobús, aparte de que no te ve tanta gente y pasan, ¿verdad? Es que ya no estás en la misma liga, ¿no? La tele te posiciona en otra liga, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si Totalmente. sigue siendo así, ¿eh? O sea, hay una generación en la tele. A nivel psicológico sí, ¿eh? El que está en la tele es que ya has llegado a la Puede tele, ser. ¿no? Impactas otro tipo de usuario, obviamente, en la gran mayoría, pero sí sigue siendo relevante. Al menos nosotros hemos visto que es relevante, sobre todo donde lo hemos probado, que es en momentos de seasonality. No lo hemos probado Y fuera. hablando de seasonality, porque esto es muy curioso en vuestro caso, ¿no? El Día de la Madre y San Jordi, por ejemplo, ¿qué porcentaje de las ventas representa esto? No tanto a nivel porcentaje, pero sí, ¿No? que es un día que de un día normal lo multiplicamos por 20. O sea que al final es un día bastante relevante. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Contratáis a gente? Sí, bueno, o sea, al final abrimos desde 6 meses antes de las campañas, hay un equipo que trabaja con el proyecto y al final es preparación de campaña. Es que ese día- es un cambio de supply, o sea, un cambio de procesos de cómo funciona nuestro supply chain para un día, para asegurar el servicio. Ese es un día de captación, ¿eh? Es un día de captación. Es un día de por lo tanto. captación. Sí, sí. Pero big time. Sí, sí. Viendo vuestra evolución, veo una cosa que es curiosa, que es empezáis vendiendo consumo con un tamaño de mercado que tal como lo describes, pues no hay techo, 100 billion, y en un momento dado decidís empezar a enablear a las floristerías, que es un poco el player que reemplazáis. Bueno, tampoco reemplazamos, ¿no? Hombre, desintermediáis, vais al consumidor final. Por un lado Sí, vais al pero consumidor final. Más que reemplazar, diría que es un nuevo canal que es digital, donde hay floristerías y estamos nosotros, ¿no? Y floristerías, eso sería un poco cómo funciona. Pero no hay canibalización. O sea, no, el cliente no puede elegir entre comprar a Colvin o comprar a la floristería. O sea, el cliente depende, supongo que depende. Hay clientes que deciden comprar online y comprar floristería online o Colvin online. Hay clientes que deciden, pues, oye, quiero comprar en Colvin. ¿Pero o por qué? clientes ¿Cuál que es el dicen, criterio? Depende de cada comprar persona. uno u otro. O sea, ¿no estáis ahí jugando en dos mercados que pueden tener cierto solape? No. O sea, depende de cómo lo mires. O sea, te pongo otro ejemplo porque a lo mejor es diferente, ¿no? Pero al final, Amazon, ¿no? Amazon vende a... No estáis en Amazon vosotros, ¿eh? No. Pero Amazon vende cliente final y decide aumentar su selección metiendo sus competidores en el marketplace. O Amazon... Pero vende Quiere Amazon, ¿eh? Tú cuando vas a una floristería, ¿vende Colvin? Ahora mismo no. No. O sea, la experiencia no es Colvin. Tú vas a la floristería como una capa de distribuidor, ¿correcto? Amazon no. Amazon llega a tu casa y es Amazon el que toca la puerta. Pero tú no me tocas la puerta como Colvin, sino que es un intermediario que tú estás reemplazando al distribuidor que tienen, al que compraban, al mayorista que compraban en España, porque tú has sustituido otra parte de la cadena de valor en la cual tal, ¿no? Pero eso es un ejemplo, por ejemplo. Sí. Y antes no era así, ahora es más así como Amazon. Pero ahí pierdes la experiencia, estás perdiendo la experiencia de Colvin. Es que pongamos otro ejemplo, Amazon con su negocio de retail o Amazon Web Services. Amazon coge una infraestructura de servicio a lo que pueden ser competidores, ¿no? De alguna manera nosotros lo que queremos, o sea, nuestra visión desde el inicio es reimaginar cómo funciona la industria de floricultura. Empezamos con un negocio direct to consumer, pero de nuevo, o sea, cuando nosotros empezamos, la idea era cambiar la esencia de cómo funciona el supply chain y cambiar ese ecosistema.
de momento lo estamos tratando como temas separados. A largo plazo vemos sinergias entre ambos negocios. Como decía Juan, el mundo empieza en el consumidor y probablemente acaba en el consumidor. Entonces, si realmente el mercado es de 100 billion y podéis añadir eficiencias en toda la cadena, ¿por qué no, por ejemplo, crecer en retail? Si habéis llegado a un techo en la parte online en España y tal, No es el caso, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de montar otro negocio con otro cliente, que en este caso es la floristería con quien competís? O sea, ¿por qué no directamente crecer vuestro negocio B2C? Es que no es un tema de necesidad o no. O sea, lo que hemos visto al final, el negocio B2C es un negocio que es cash flow generative. Podríamos financiarlo en gran parte con rondas y una parte de financiación propia del cash flow generation. Si invertimos es para aumentar el crecimiento y aparte vimos una oportunidad en todo lo que es la parte de B2B. No, pero oportunidades hay 1000. Si tú miras el mercado, a mí me pasa. Yo en un recorrido de mi casa a la oficina he visto 1000 oportunidades pero de oportunidades negocio. que a largo plazo tienen sinergias. No es que nos pongamos a vender calzoncillos porque sabemos crear marcas. Es sino... otra oportunidad, ¿no? Ya que tengo cliente, le vendo los calzoncillos. Eso Podría mucha ser, gente lo hace. podría ser, pero no es el caso. O sea, lo que vemos es que realmente la esencia, lo hablábamos antes, está en poder cambiar la cadena de suministro, empezar no solo con nuestro negocio de B2C, sino empezar con B2B, nos da a largo plazo una serie de sinergias que no voy a contar ahora, pero que al final tienen sentido y por eso empezamos Un plan tanto con secreto, B2B como un plan B2C. secreto ahí. No, tampoco es un plan secreto, pero... Volumen y tal. ¿Habéis creado tiendas propias o no? ¿Perdona? ¿Tenéis tiendas propias también físicas o no? Eso no. Lanzamos una, pero más como testing de aprendizaje, de estar cerca de los consumidores, hacíamos research ahí. ¿Solo habéis empezamos lanzado a vender, una? sí. O sea, la única que he visto es la que habéis lanzado, que está al lado de Sí. mi casa. Sí, es verdad. Era porque como vi esa pensaba que habría. Solo hay una. No, testeamos Vale, una vale, y vale. fue una... O sea, sí que tenemos... tenemos una cultura de innovación en la compañía, o sea, obviamente no testearlo todo, pero es testear una serie de cosas que nos permitan avanzar más rápido en crecimiento y hacer nuestra visión. Y eso fue una de las cosas que en ese punto probamos, funcionaba bien, pero decidimos que no era una cosa que queríamos seguir invirtiendo. Ok. Hay varias marcas digitales que han empezado digitales y que ahora son Sí. offline también. Ahí. Sí. Pues es caro y duro de narices, ¿no? Sí, no es nuestra visión de momento. O sea, creo que depende un poco de cada marca, depende un poco de cada estrategia y de cada industria y sector, ¿no? Pero en nuestro momento, obviamente, como dices tú, oportunidades de crecimiento, pues seguramente hay varias. En ese momento creemos que con lo que estamos haciendo tenemos suficiente. Ahora, parecería que la oportunidad de crecimiento más clara es la de abrir mercados, ¿no? ¿Qué mercados tenéis planeados abrir en los próximos 12 meses? El que hemos confirmado y comunicado, sí que puedo contar, es Francia. Que es uno de los mercados que queremos entrar. En el Es resto un muy buen está... mercado Francia, yo creo, para el e-commerce. Sí. O sea, antes de que ningún otro país de Europa estuviera comprando en e-commerce, ellos ya vendían por correspondencia. O sea, es muy maduro en cuanto a e-commerce. Nuestro sector es de los mercados que se compra más digitalmente. O sea que es... Y en consumo per cápita también es de los que consumen más per cápita flores. De hecho, es de los países que tiene más floristerías por metro cuadrado en Europa. Es curioso. Sí. No, igual en lo más duro que es Francia es en la parte laboral, la gestión y la regulación laboral, que es donde estamos nosotros desde Factorial. Bien, ya nos ayudaréis. Estamos sudando sangre, pero es una oportunidad también brutal. Francia en general es un muy buen mercado. Oye, y si vamos al funding, que vosotros habéis levantado mucha pasta, ¿no? 70 millones de euros. Bueno, la mayoría en esta última ronda, pero sí. 45 en esta última ronda, ¿no? ¿Cuál fue la evolución en cuanto a funding? Primero, de los dos socios, ¿quién lleva la parte de fundraising principalmente? Andrés, principalmente. Andrés. Él Sí, venía de que- banca de inversión. Sí, que obviamente, como sabes, pues llega un punto que ya estás bastante involucrados los dos, pero ella es quien lidera toda esta parte. ¿Y cómo fue la evolución? ¿Empezasteis con Samaipata? O sea, nosotros empezamos con una ronda de FF, o sea, Friends, Family, Fools, más Friends y Fools que Family, y ahí levantamos en total, bueno, fue bastante una parte de las porque decidimos saltar rápido, ¿no? Nosotros teníamos una idea, fuimos a hablar con gente y en 2 semanas teníamos 3 veces lo que queríamos levantar, ¿no? Entonces dijimos, hostia, ¿De amigos? ¿Se tenéis amigos ricos? No, sobre todo jefes en ese punto de tiempo. Gente que había trabajado, o sea, que habíamos trabajado para ellos, no tanto amigos. ¿De Amazon? De todas partes, de Amazon, Google, de banca de inversión, había de varios sitios y amigos, o sea, compañeros de trabajo, amigos suyos, fue más la fase inicial. Pues tú en Amazon, ¿qué hacías?
Yo en Amazon empecé cuando Amazon llevaba un año en España. Así que primero estuve en Marketplace y después en Retail. Empecé que éramos 50 y después 1000. Cuando me fui éramos 1000. O sea, hacías hiring. Fue un poco jungla y hacía de todo, sobre todo focalizado en crecimiento. Pero primero en Marketplace y después en Retail. Una época. ¿Pero más en la parte de operación o de marketing? No, de growth en general. Hacíamos de todo. Desde sales hasta producto, hasta category management. O sea, operaciones no, linkado a operaciones no. Obviamente trabajamos con los equipos de operations, pero era más growth en general. Desde todo. Desde montar equipos de ventas, a lanzar productos nuevos, a lanzar categorías. Y ahí aprendiste muchas cosas, ¿no? Unas cuantas, sí. ¿Y tu jefe, aparte de que te fuiste y le diste el susto de irte, invirtió? Mi ex jefe. El jefe directo en ese momento no se lo conté tan rápido. Mi ex jefe nos llevamos muy bien, el primer jefe que tuve, y sí se lo conté, invirtió. ¿Y luego ya sí que fuisteis a Samaipata o...? Luego, obviamente, lanzamos y al cabo de 3 meses la atracción era bastante buena y queríamos pues acelerar 2 cosas. Una, de crecimiento, y 2, queríamos internalizar el equipo técnico. Habíamos lanzado un primer MVP con una agencia que veíamos con un WooCommerce, ¿no? De alguna manera, y veíamos que había bastante relevancia de inversión, sobre todo para escalar la parte operativa, si empezamos a escalar rápido, y después frontend, o sea, sabíamos que crear una experiencia custom buena a nivel digital era relevante para el crecimiento. Y ahí, con esto, pues vimos diferentes posibilidades, entre las cuales Samaipata, que invertía en empresas que a lo mejor llevan un poco más de tiempo, pero decidió invertir cuando llevábamos unos 4 meses. El factor CTO, con CTO, sin CTO, es otro factor clave de todas las startups, ¿no? Muchas veces dicen, no, bueno, la tecnología ya la haremos. Sí. O sea, vosotros disteis cuenta que tenéis que internalizar el CTO, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo enamoráis a un CTO? Ese me tocó a mí. ¿Qué le diste? Bueno, al principio de entender, es que nosotros empezamos con 24 años, hacía 3 años que trabajábamos, que es un CTO, ¿no? De alguna manera, obviamente sabíamos lo que era un CTO, pero bajándolo más en detalle, que es un CTO que busca, que es lo que le interesa, ¿no? Y en ese momento creo que lo que le ofrecíamos era un proyecto from scratch, ¿no? Que era, no había equipo, no había, lo que teníamos lo queríamos tirar. O sea, que era como, ven aquí, monta el equipo que quieras y montamos el Colvin desde cero. Y eso combinado con la visión que teníamos, pues era lo que... ¿Lo hicisteis co-founder o no, era primero de los primeros empleados? Con stock options, pero primer empleado. Los 2 fundadores sois vosotros 2, Andrés y tú. Empezamos 3, ahora estamos 2. ¿En partes iguales o...? Sí. ¿Y montasteis entonces el equipo de tecnología? Montamos equipo de tecnología y montamos algo de equipo de marketing que no teníamos para pasar a la siguiente fase de crecimiento. Estuvimos más o menos un año en España y a partir de ahí empezamos la disyuntiva de, oye, somos una empresa que queremos expandir rápido o queremos ir captando mercado en España y expandir después. Vimos que había una serie de mercados que había oportunidad de first movers y decidimos lanzar de manera más rápida. Entonces nos fuimos a Italia, nos fuimos después a Portugal, estuvimos ahí un tiempo, ahí volvimos a hacer una ronda de financiación y por último nos fuimos a Alemania. Sí, ¿no? Tenéis en el cap table varios inversores italianos. Sí. Eso te lo quería preguntar, ¿no? ¿Por qué inversores italianos? Pues con la entrada en Italia, pues entraron inversores italianos. ¿Por qué no? No. Curioso. O sea, en ese punto del tiempo, al final, bueno, lanzamos una ronda de financiación, había una serie de inversores que conocíamos y salió la oportunidad de invertir con soporte para lanzar Italia y ahí sí fue. O sea, vuestros skills fundacionales eran fundraising, de Andrés, que claramente lo habéis explotado bien, y la parte de growth, que eras tú, ¿no? Sí. Mezcla entre operaciones y marketing. Digamos que nuestros skills eran 0 y todo, eso lo quieres llamar, ¿no? O sea, creo que... O sea, fundraising, bueno, entre comillas, como ¿no? titulares, digo, ¿no? Basado en el LinkedIn. Basado en el LinkedIn, sí. O sea, yo creo que al final una cosa son los hard skills y las otras son las soft skills. Yo creo que como emprendedores realmente lo que nos diferencia es energía, pasión y capacidad de aprendizaje. Tenías esas 3 cosas. A partir de ahí, obviamente, veníamos con aprendizajes de otros puntos del tiempo que nos habían ayudado a sobre todo no te diría tanto conocimiento, porque es que, vale, venías de Amazon, eras un crack en tecnología, no, un crack en operaciones, no. Obviamente es más maneras de trabajar, mental models, maneras de pensar. Creo que eso es lo que realmente nos puede diferenciar y
tanto Andrés como yo somos muy esponjas. O sea, cualquier cosa aprendemos muy rápido y eso nos ayuda pues, a seguir llevando a la compañía a cada siguiente stage. Anda que no pusisteis en el deck la experiencia en Amazon. Eso sí, obviamente. Sí, eso sí. El sello da credibilidad, ¿no? Oye, y luego viendo el cap table, veo Farfetch y Globo. Bueno, viendo el cap table, viendo Crunchbase, el cap table no lo he visto. No sé quién ha puesto esto, pero no. 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 ¿Ah, no? No. O sea, ¿no tenéis una relación de inversión con ninguno de estos dos? No. Hostia, qué Crunchbase. Pues vaya. No. Pero con Globo sí que habéis hecho cosas. Con Globo nos llevamos muy bien y hemos hecho cosas, pero... ¿Cervezas? Cervezas, no. Sí, estamos en colaboraciones pero más de Delivery, estratégicas y de sí. negocio, no financieras. Ah, vale. O sea, sí que se pueden comprar en Globo, ¿no? Sí, exacto. ¿Colvin? Sí, recientemente sí. ¿Y este deal? ¿Qué tal? Acaba de empezar. ¿Cuál es el objetivo del deal? Pues para más... Ellos están expandiendo categorías, ¿no? De alguna manera, y nosotros es un canal incremental donde poder darnos a conocer, donde dar a conocer nuestra experiencia, que sabemos que además nos lleva a viralidad y a conocimiento. Entonces, la idea es juntos montar una categoría que ahora mismo no existe en su plataforma. Y es curioso estas colaboraciones, ¿no? Porque si ellos lo petan, van a montar una dark store de flores en algún momento. Si vosotros lo petáis, vais a montar... No sé si vais a montar un delivery, porque esto sí que... Complicado. En same day o entrega en una hora, no sé si lo vais a montar. Yo creo que, de nuevo, cada uno tiene su expertise, lo mismo lo que decíamos de productores, ¿no? No es fácil, o sea, operar la categoría de flowers no es fácil. Y Sí, pero bueno, hace 4 años vosotros no sabíais nada de flores. Es que obviamente todo el mundo puede hacer todo, ¿no? Pero al final, de alguna manera, es donde está focalizado cada equipo. Lo mismo Amazon podría entrar en flowers y hacerlo, o podría entrar en fashion de otra manera, seguramente. Pero no es tan sencillo como suena, ¿no? Y tienes que meter los recursos, tienes que aprender de ello, tienes que meter la inversión, ¿no? O sea, hay costes de oportunidad si empiezas algo desde scratch versus otras empresas que llevan tiempo haciéndolo. ¿Podríamos montar Dastors? Sí, también. Pero al final creo que ellos tienen unas capabilities que lo están montando bien. También he visto un fondo de Actec francés, ¿puede ser? ¿Quién es? Es que no me lo he apuntado. No sé, pero especializado en agricultura. Ah, Actec, sí. Capagro, sí. Eso. Sí. Pensaba que decías Actec. No, Actec. No. Con G. Que no sabía, lo he tenido que buscar, Actec. Sí. Es la categoría tecnología para agricultura. Correcto, sí. Pero esto, has dicho que no queréis hacer agricultura, ¿no? No queremos hacer agricultura, pero al final su tesis no es solo invertir en agricultura, o sea, tecnología que esté en los campos, ¿no? Sino en compañías que estén relacionadas con el agriculture space. Obviamente Floriculture es un agriculture space. Nosotros lo atacamos de diferente manera, contando ese ecosistema digital, pero de alguna manera trabajamos con productores, ¿no? Y estamos aportando eficiencias en ese espacio. Y el último fondo, en la última ronda, es Euraceo, ¿no? Sí, ID Invest, que ID Invest parte ahora de Euraceo. Por eso debes ver Farfetch y Globo, porque hay igual ahí está el vínculo. Sí, pues no sé qué he visto exactamente. Sí. Vale, y esta ronda ha sido de 45 millones. Sí. Ellos son un private equity. Ellos son un VC, ID sí. Invest es VC y ahora forma parte de Euraceo, que es un grupo de private equity, en lo cual tiene diferentes fondos, algunos focalizados más en venture capital, otros en growth equity y otros en otras cosas. ¿Esta ronda es la final o antes del IPO? ¿O el objetivo no es IPO, es vender la compañía? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo real es cambiar a nivel mundial cómo funciona el espacio y IPO. O sea, al final, si hablamos de éxito, obviamente es crear una empresa que sea suficientemente grande y con suficientemente impacto para llegar al sector público. Por el camino todo puede pasar, ¿no? Pero nuestro plan, si nos preguntas, es realmente seguir pensando a largo plazo en la compañía y cambiando el sector. ¿Diversificar línea de producto? O sea, aparte de flores, ¿plantas hacéis también, no? Sí. Flores y plantas. ¿Es muy distinto plantas de flores? Te diría es menos perecedero. Es el factor más distinto, el resto es muy similar. Al final el chain sigue siendo lo mismo, hay centralización en Holanda, al final hay productores de plantas distribuidos en el mundo y el sector puede ser más eficiente también a nivel medioambiental y a nivel económico y a través de la capa de desintermediación. El componente principal es que no es tan perecedero. Pero ahora imagino que el 80% de las ventas son flores, ¿no? Sí. ¿Puede ser que las tiendas chinas de nuestras ciudades
se están llenando de plantas Sí. y que empiezan a vender plantas a punta pala. Llevan tiempo ya, pero sí, cada vez supongo que más, pero sí. Te diría que... Es difícil competir con sus precios y su capilaridad. Compites de manera diferente, ¿no? O sea, al final, nuestra propuesta de valor en plantas, sobre todo, es que es muy similar a flores. Al final es calidad, garantías, productos exclusivos que no encuentras en flores. Es más una capa de diseño, de producto diferente. En plantas es plantas que son más difíciles de encontrar en el chino de la esquina, si le quieres llamar. Pero obviamente no esperamos quedarnos el 100% del mercado, ¿no? O sea, Bueno, por esperarlo. sí, pero sería utópico, no pasará, ¿no? Que es que 100% de market share no va a pasar. 100 y pico billion en ventas. Exacto. No es fácil, seguramente. Vale, oye, y a nivel de fundadores, ¿no? Vuestra vida, ¿cómo ha cambiado en estos años? ¿No? Porque, claro, o sea, ¿cuántos sois ahora? 2 fundadores. No, digo, en la empresa. En la empresa 230, seremos casi 300 al final de año. ¿Y cómo han cambiado vuestros roles? Porque sois los dos co-CEOs, ¿no? Además. Sí. Nuestro rol ha ido cambiando, no a lo mejor el ownership, pero cada 6 meses, cada año como mínimo. O sea, al final, obviamente nosotros empezamos siendo 3, ¿no? Y siendo 3, pues tienes un ordenador y lo haces todo, ¿no? De alguna manera. Después tienes un equipo de 5, después tienes un equipo de 20-30, después pues pasamos a tener, como os decía ahora, el equipo de 200 y pico, ¿no? Entonces, de alguna manera nuestros roles, y no solo nuestros roles, sino nuestra manera de hacer management ha ido reciclándose. Yo al inicio, por ejemplo, al cabo de un año, pues estaba muy focalizado en growth and expansion, en cómo crecíamos en diferentes mercados y en cómo conseguíamos pues llevar Colvin a diferentes países y que generábamos nuevos canales de crecimiento, lo que hablábamos ahora, y montábamos el modelo de crecimiento para llevarlo a la facturación que estamos ahora. Ahora tenemos un equipo que gestiona esto, ¿no? Entonces es sobre todo ir evolucionando hacia una compañía que tiene gente que está ejecutando. Entonces nuestro rol ahora mismo es mucho menos de doing y mucho más de estrategia, organización y guiar a los equipos. Eso ha sido un poco como el gran cambio de pasar en 4 años de estar con un ordenador haciendo casi copywriting, ¿no? A estar pues liderando una compañía. Sino casi, o sea, haciendo todo el copywriting. Sí, claro, el primer día seguro. Casi. ¿De dónde habéis sacado este conocimiento de management? ¿Cómo habéis aprendido? ¿Una referencia? ¿El board? No, o sea, ha habido bastante learning by doing, por eso te decía Esponja, y desde hace un año así activamos un programa de coaching para todos el leadership de la compañía, que le llamamos. Entonces nosotros estamos incluidos y la verdad que pues muy bien. Un programa entre coaching y mentoring de cómo ser mejor líder dentro de la compañía. Que no solo lo hacemos para nosotros, sino incluso gente que viene de ser manager o líder en otras compañías que también forma parte del programa. ¿Y el board? ¿Tiene peso en Colvin? ¿A qué te refieres? Si tiene peso, en el día a día, en la gestión, en la estrategia. ¿O está más en la parte corporativa, fundraising? O sea, nosotros tenemos un board pues cada 2 meses, donde obviamente nosotros pues venimos con lo que creemos que deberíamos hacer y ahí pues se abre, si hay algún punto de alguien, de algún inversor, se abre a debate y se comenta. Pero o sea, obviamente nosotros llevamos la estrategia de la compañía y hacia dónde llevarla y lo alineamos con nuestros inversores. Muy políticamente correcto. Es una pregunta que no es fácil de responder. Oye, y ya última pregunta. ¿Tú lees libros o literatura de negocio o podcast? Te diría que antes más, ahora pues me quedo con menos. O sea, desde que empezó enero menos tiempo, leo bastante artículos más que libros. Y algún podcast, sí. Por eso conocí a Nick, te decía. Muy bien. Juan, ¿te queda alguna pregunta en el tintero? Muchas, pero no. Bueno, mi última pregunta que siempre hago es, sí. Si ahora aparece, yo qué sé, Globo, sí, y os dice, oye, mira, 100 millones de euros. O 100 no, porque... No, 100 no. 300. 200, va. Entre 200 y 300. ¿Vendéis? Sí, es una pregunta. Tendría que mirar los detalles del deal, pero a priori, como te decía, no es nuestra prioridad. O sea, nuestra prioridad ahora real es... Los detalles del deal son 200 millones. 200 millones para Sergi, ¿no? Aquí, ¿no? Nuestra idea no es vender. O sea, ha habido en el camino pues oportunidades que podríamos haber explorado y hemos decidido no explorarlas ni abrir puertas.
creemos que la compañía realmente tiene aún muchísimo camino por recorrer en crecimiento y nos gusta lo que hacemos. O sea, que creo que también es una parte importante, ¿no? Al final solo se vive una vez y no es solo un tema de recorrido o return en unos años, sino si te gusta lo que haces o no, y nos gusta. Entonces, de momento no es una opción. Oye, pues muchas gracias por compartir la experiencia de Colvin, que es espectacular. Gracias Y a estoy vosotros. seguro que muchos emprendedores quieren hacer un negocio parecido, o sea, les servirá muchísimo. Muchas gracias a vosotros Gracias. por estar aquí. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!